Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco reflexiona sobre las patologías sociales que han puesto en evidencia la pandemia del COVID-19. Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses dan testimonio del amor humano y cristiano, dedicándose a los enfermos, aún arriesgando la propia salud. Sin embargo, la pandemia también ha puesto en evidencia patologías sociales que distorsionan la visión de la persona, ignorando su dignidad y su carácter racional, y que fomentan la cultura del descarte, transformando al ser humano en un bien de consumo. A la luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo. Los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar, con ayuda de la gracia, nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad y de toda la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos para ver en las personas de cualquier raza, lengua o condición miembros de la única familia humana, y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren y de cuidado y respeto a nuestra casa común. Que el Señor los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El Papa Francisco, durante la audiencia general, nos dice que si no nos cuidamos los unos a los otros, no podemos sanar al mundo. El Papa prosiguió con este nuevo ciclo de reflexiones sobre los problemas que la pandemia ha puesto en evidencia, o como él los ha llamado, las enfermedades sociales. En primer lugar, Francisco señaló que esta emergencia sanitaria demuestra que todos somos vulnerables y estamos interconectados. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro, a partire degli ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il mondo. El Papa diagnosticó una de estas enfermedades, que se deriva del egoísmo y que es otro virus para el que el mundo también necesita una medicina. Una di queste è la visione distorta della persona, uno sguardo che ignora la sua dignità e il suo carattere relazionale. A volte guardiamo gli altri come oggetti da usare e scartare. In realtà questo tipo di sguardo acceca e fomenta una cultura dello scarto individualistica e aggressiva che trasforma l'essere umano in un bene di consumo. Por eso Francisco recordó que a la luz de la fe hemos de mirar a los demás con los ojos de Dios, sabiendo que cada hombre y cada mujer están dotados de una dignidad única en armonía con la creación. Così il credente, contemplando il prossimo come un fratello e non come uno estraneo, lo guarda con compassione e empatia, non con disprezzo e inimicizia. Vogliamo riconoscere in ogni persona, qualunque sia la sua razza, lingua o condizione, la dignità umana.
El Papa también lamentó que se destruya la armonía creada por Dios cuando esta relación entre las personas y con la creación se deteriora. Por eso animó a todos los creyentes a comprometerse para combatir esta enfermedad de la indiferencia que viola la dignidad de tantos seres humanos. Espíritu Santo. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 18 de San Mateo, tenemos la forma de la corrección fraterna que nos enseña Jesús que debemos practicar. Sí, dice el Evangelio que si un hermano comete algo en contra tuya o está haciendo algo malo, ve y habla con él a solas. Si te ha escuchado, habrás ganado un alma para Dios. Pero si no te escuchó la primera vez, entonces ve ahora con otro o otros dos para que sean testigos de la amonestación o de la corrección que le estás haciendo. Si de plano no te escuchó, entonces llévalo ante la comunidad, ante todos los demás. Y de esa manera, él viendo a todos los demás puede reaccionar. Si reaccionó, habrás ganado a tu hermano. Pero si ni aún así te escuchó, entonces aléjate de él y considéralo un pagano o un publicano. De esta forma Jesús nos dice de que nosotros debemos de practicar esta corrección fraterna. Muchas veces se nos hace muy difícil decirle a alguien que está mal, sobre todo si es una persona respetable o si es una persona que ocupa un cargo en la jerarquía de la iglesia o en el liderazgo de la iglesia. Y no, cuando sabes de que algo va en contra del amor, de la justicia y del servicio a los demás, cuando sabes que algo va en contra del reino de los cielos, no tengas ningún reparo en hacer esa corrección, ya sea al sacerdote, ya sea al obispo, ya sea a la religiosa, al diácono o a cualquier líder de la parroquia o de la comunidad. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder corregir a los demás con amor y humildad. Que así sea. El Papa Francisco nos invita a orar por los trabajadores del mar. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufrirían hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Ahora les presentamos un resumen de las noticias más importantes de El Salvador, gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. Representantes del gobierno y empresarios de 20 sectores productivos, según el gobierno, se reunieron para conocer sobre la campaña Sin Excusas, que promueve el órgano ejecutivo para que la población cambie su conducta frente al COVID-19, ante la futura apertura económica de los diferentes sectores productivos. Diputados de diferentes fracciones legislativas han puesto una serie de condiciones previo a dar sus votos para la aprobación de $250 millones que ha solicitado el órgano ejecutivo. Algunas de las condiciones tienen que ver con el acceso a informes actualizados de la Corte de Cuentas de la República sobre el uso de fondos ya otorgados al gobierno, la juramentación de una comisión ciudadana que vigile el uso de los fondos, entre otros.
El Ministerio de Salud ha identificado 2 posibles fuentes de acceso a la vacuna para combatir el COVID-19, según lo informó su titular Francisco Alaví. El funcionario cree posible tener acceso a la vacuna que está produciendo la Universidad de Oxford a través de la Organización Mundial de la Salud, y el otro camino sería a través de negociaciones directas con la empresa farmacéutica que comerciará la vacuna que está fabricando Oxford. El gobierno ha elaborado un mapa interactivo donde muestra los municipios con niveles de contagio por COVID-19 que van desde muy alto en color rojo, nivel alto en color naranja, nivel medio en color amarillo y nivel bajo en color verde. Algunas cabeceras departamentales y los municipios del área metropolitana de San Salvador son los que más riesgo representan. El representante de la organización internacional Human Rights Watch cuestionó las declaraciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien en cadena nacional de radio y televisión se refirió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucional un decreto ejecutivo, refiriéndose a ellos con la siguiente expresión: los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera dictador, salvar 1000 vidas a cambio de 5. Las declaraciones del presidente también fueron rechazadas por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador. La reapertura del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero se mantiene hasta para el 4 de septiembre, según lo informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Mientras eso no ocurra, la autónoma asegura trabajar en la elaboración de protocolos y en la remodelación de algunas áreas de infraestructura de dicho aeropuerto. Tras los cuestionamientos por compras realizadas por CEPA y el titular de salud, donde podría haber posibles conflictos de interés por contrataciones directas a amigos o parientes de los funcionarios, la Presidencia de la República eliminó del portal de Comprasal la información sobre las contrataciones, contraviniendo con ello lo estipulado en el artículo 10 en la Ley de Acceso a la Información, normativa de obligatorio cumplimiento por todo el Estado salvadoreño. Ahora nos transportamos hasta Sudamérica, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje muy importante de lo que sucede en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Al fin, el Congreso ha aprobado ya al nuevo primer ministro, presidente de los ministros, el general Walter Martos Ruiz. Con una mayoría absoluta ha sido aprobado con el voto de confianza. 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Mayoría total y absoluta. Nos alegra mucho porque es necesaria la estabilidad ministerial, económica, en todos los sentidos, y estábamos un poco en el aire, así que le felicitamos al nuevo primer ministro, presidente de los ministros del Consejo de Ministros, por haber logrado este consenso tan grande, tan abrumador. Felicitaciones y a trabajar. Los 2 puntos fundamentales en los que se ha centrado para buscar medidas contra la pandemia y también para reactividad de la economía, parece que han sido del agrado de los congresistas y ahora pues ya tiene ese gran respaldo. Él ha ofrecido un diálogo casi permanente con el Congreso para trabajar de la mano y también con otras instituciones. Es necesario porque hay instituciones estatales que están como paralizadas, ministerios, uno acude allí, no te atienden, te dicen que mandes por internet, tampoco te atienden, en fin, hay cosas que hay que resolver y no nos las resuelven. Por eso es necesario que se reactive también el trabajo en los ministerios. Ojalá que los ministros nuevos puedan poner en práctica los consejos, las consignas del nuevo primer ministro. En cuanto a lo eclesial, seguimos trabajando en las diócesis, en las parroquias, para ayudar tanto en lo espiritual, que lo hacemos sobre todo por internet, por el Zoom,
por Facebook, en fin, todos estos medios que tenemos tanto para misas como para conferencias, charlas, a grupos, a comisiones parroquiales, eclesiales, y también en cuanto a ayudar a alimentarse. Seguimos dando gratis cientos de alimentos, de comidas a los que lo están necesitando. Por otra parte, un tercer obispo ha sido también contagiado e internado en una clínica, Monseñor Antonio Santarsiero, que es obispo de Huacho. Ha estado trabajando duro, incluso en la campaña para conseguir una planta de oxígeno. Parece que la mayoría de las diócesis están trabajando con la cabeza del obispo al frente para conseguir estas plantas. Felicitamos a la Iglesia porque ha sido la primera en promover estas campañas y sigue haciéndolo. También queremos resaltar algo bueno, y es que se está comenzando a dar ya el bono familiar universal de 760 soles a las familias más necesitadas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Estas son las noticias más relevantes de Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Donald Trump anunció la compra de 100 millones de vacunas contra la COVID-19 a la empresa farmacéutica Moderna. No obstante, el presidente no aclaró si una vez que estén en posesión del gobierno serán distribuidas de forma gratuita o si tendrán algún costo. Tampoco explicó cómo se va a proceder a la selección de los primeros beneficiarios en un país que cuenta con una población de más de 320 millones de personas y la cifra más alta de contagiados a nivel mundial. Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos acumula más de 5.140.000 casos de coronavirus y la cifra de muertes supera las 164.000. Por cierto, ante el anuncio de Rusia de haber registrado la primera vacuna contra el coronavirus, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, reaccionó señalando que el punto no es ser el primero, sino tener una vacuna que sea segura y efectiva para el pueblo estadounidense y para la gente de todo el mundo. Acotó que se necesitan datos transparentes y ensayos de fase 3 que demuestren que la vacuna es ciertamente segura y efectiva. Y en otros temas, el ex vicepresidente y precandidato demócrata para las elecciones del próximo 3 de noviembre, Joe Biden, anunció que su compañera de fórmula será Kamala Harris, quien ahora es senadora por el estado de California y quien fuera también precandidata presidencial. Harris, de 55 años, ejerció como fiscal de distrito de San Francisco y como fiscal general de California, antes de dar el salto a la política en el año 2017, cuando obtuvo un escaño en el Senado de Estados Unidos. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Enrique Márquez Jaramillo, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de México, nos dice: la cultura salva. La creación del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica, anunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, tiene entre sus objetivos difundir la cultura y rescatar la valoración del aporte de la comunidad mexicana en Estados Unidos, afirmó Enrique Márquez Jaramillo, director ejecutivo de Diplomacia Cultural. Nosotros vamos por el rescate y la divulgación de la literatura escrita por los mexicanos migrantes y los mexicanos de segunda y tercera generación que han nacido allá, que escriben en bilingüe o trilingüe. Combatir la discriminación lingüística es otra de las finalidades del instituto. Su creación conmemora el ataque en El Paso, Texas, en el que el implicado, que mató a 23 personas, expresó que fue en respuesta a una invasión hispana de Texas. Desde el contexto de El Paso, Texas, se habla de exterminar a quienes pueden reemplazar a la cultura blanca anglosajona, en un contexto en el que el supremacismo lingüístico está todos los días muy presente en la comunidad
hispana y mexicana. La investigación académica del trilingüismo y la incorporación de las creaciones literarias en el exterior al acervo cultural de México también forman parte de esta iniciativa, nos dijo el historiador. Toda la migración del sureste mexicano, que es fundamentalmente oaxaqueña, llegan hablando la lengua originaria. Aprenden inglés y español en Estados Unidos. Para el diplomático, la pandemia está intensificando la necesidad de salvar la cultura. Por su parte, la Cancillería de México informó que el instituto iniciará operaciones en Norteamérica con la intención de expandirlas a otras áreas del mundo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Hoy, en el segmento de salud preventiva, les presentamos tipos de mascarilla y su uso. Protocolo de bioseguridad, tipos de mascarilla y su uso. La OMS ha establecido que el personal no sanitario puede utilizar mascarilla de la llamada quirúrgica o incluso de la que se ha denominado mascarilla higiénica y que está hecha de tela. La mascarilla de tela tiene sus especificaciones. Debe ser fabricada con 3 capas de tela. La que esté en contacto con la boca y nariz puede ser de algodón. La capa intermedia puede ser también de algodón o de poliéster. Y la capa externa tiene que ser de poliéster o polipropileno. Y deben ser lavadas a diario con agua caliente y jabón desinfectante. Su uso debe ser permanente y de la misma forma que las otras mascarillas. Debe haber lavado de manos antes de colocarla y de retirarla. Hoy, 12 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Eleazar. Conozcamos su historia. El rey Antíoco IV Epífanes de Siria, frustrado porque los romanos lo sacaron de Egipto a sombrerazos, descargó su ira contra los judíos, se tomó a Jerusalén en el año 169 a.C., profanó el templo, se robó sus tesoros, instaló altares para Júpiter dentro de él y allí realizaba fiestas lujuriosas en las que las prostitutas danzaban y en el pórtico sus generales tomaban a las mujeres y yacían con ellas, mientras el pueblo contemplaba este espectáculo lleno de horror, de impotencia y mucho más, porque algunos de sus notables participaban en los banquetes y hacían sacrificios a los dioses ajenos. A quienes se negaban a seguirle el juego, el tirano los hacía degollar. Para ablandar al resto de dirigentes que se resistían, Antíoco mandó a traer a Eleazar, un anciano de 90 años, que era considerado la máxima autoridad moral de los judíos, lo invitó a ingerir carne de cerdo, pero él se negó. Entonces, sus esbirros le abrieron la boca a la fuerza, le introdujeron trozos y al ver que los escupía, procuraron convencerlo de que comiera res y la harían aparecer ante los ojos del monarca como si fuera de cerdo, ello para salvar su vida. Entonces Eleazar tajantemente les dijo que hacer eso sería una vergüenza, oprobio para su vejez, mal ejemplo para los jóvenes, y agregó: aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos de Dios omnipotente. Por tanto, renunciaré valientemente a mi vida y me mostraré digno de mi ancianidad. A Eleazar, nacido a principios del siglo III a.C., que fue uno de los escribas más sabios y respetado por los sacerdotes y el pueblo en general, le tocó en suerte luchar contra la penetración cultural y moral de sirios y egipcios, pues en esa época Israel era la mortadela en el sándwich que se peleaban estas dos potencias por su ubicación estratégica, y entonces la clase dominante, para conservar sus privilegios, se plegaba a la voluntad de sus amos de turno, y el pueblo liso y llano se veía influido, según fuera el opresor dominante, por la cultura, las costumbres y los dioses de los invasores. Así las cosas, Eleazar trataba vigorosamente de mantener el espíritu religioso de la ley mosaica entre las tribus
y actuaba como censor de los dirigentes, a los cuales recriminaba por su actitud permisiva y cómplice con esos usurpadores. Su valentía para enfrentarse a Antíoco despertó el nacionalismo de los israelitas, porque tras su muerte muchos judíos siguieron su camino y dieron su vida por defender sus convicciones religiosas, como el caso de las dos mujeres que circuncidaron a sus hijos a pesar de que esta práctica estaba prohibida. Entonces las desnudaron, las pasearon por toda la ciudad y luego las arrojaron desde las murallas con los infantes atados a sus pechos. Justamente las últimas palabras de San Eleazar fueron: dejo a los jóvenes un ejemplo generoso para morir valientemente por las sagradas y santas leyes. Estas fueron el acicate y bandera que al poco tiempo enarbolaron los macabeos para liderar la revuelta con la que Israel logró sacudirse el yugo de Antíoco IV, restaurar el templo y recuperar su independencia política y religiosa. Por eso hoy, 12 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Eleazar mártir que nos dé la fuerza suficiente para nunca renegar del nombre de Dios. Y para el final de nuestro noticiero, les presentamos el nuevo segmento, El Minuto de San Óscar Romero. Disfrútenlo. En la homilía del 25 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: la Iglesia no es otra cosa más que un signo del amor de Dios en el mundo. Conversando con mi amigo Alex, me decía: es que nosotros, la Iglesia, somos el objeto del amor de Dios, no el sujeto. Y qué gran razón tiene. Cada uno de nosotros debe de meditar profundamente en estas palabras. La Iglesia somos el objeto. Los obispos, los sacerdotes, el Papa, todos tienen que estar al servicio de este pueblo santo de Dios. Gracias, Monseñor Romero, porque esos somos, los pobres, los humildes, aquellos desprotegidos, somos el objeto del amor de Dios. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a que nos sintonice en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.